Como siempre, pues estar aquí al frente no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero aquí estamos para compartir una vez más la palabra del Señor y quiero decirles que me siento bendecido, me siento honrado por este privilegio que se me da. No me considero, como siempre he dicho, un predicador, sino que pues soy alguien más que el Señor le place usar en su palabra y pues esta noche vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y quiero que vaya conmigo al libro de Efesios. Ahí vamos a comenzar a leer la palabra en esta hermosa noche. El libro de Efesios en el capítulo 5, versículo 14. Ahí vamos a estar meditando la palabra del Señor y hoy esta noche quiero compartir un tema que le he titulado Muertos dentro de la iglesia. Espero que usted no sea uno de esos, amén. Ok, entonces capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 14 hasta el 16. Cuando lo tenga se puede poner de pie y vamos a leer la palabra para que sea el Señor esta noche ministrando su palabra a través de este siervo, que es un siervo inútil ante los ojos del Señor. Vamos a leer la palabra así. Versículo 14 del capítulo 5 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta noche que nos permites escuchar tu palabra, Señor. Yo he sido el primero en escuchar esta palabra, en recibir esta palabra, Señor. Yo soy el primero, Señor, el que la tomo para mí, porque sé que la necesito, Señor Jesús. Gracias por todo tu amor que hoy derrama sobre tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Quiero comenzar diciendo de que muchas personas en este tiempo han perdido la pasión por la palabra, la pasión por servir a Dios, por adorar a Dios, por buscar de todo su corazón a Dios. Y lo que vemos en las iglesias es un desapego total. No quiero decir que todos están despegados de Dios, pero sí hay un porcentaje dentro de las iglesias que tienen un desapego para Dios, que están dentro de las iglesias, se sientan dentro de las iglesias y qué bueno que escuchan la palabra, pero como dice la misma palabra, están lejos de Dios. El cristiano de este tiempo está más preocupado en verse bien, en sentirse bien, en vivir bien para sí mismos, en comer, en beber, y está distraído completamente del reino. Completamente del reino. ¿Ok? Pero el cristiano tiene que saber que el diablo sigue interesado en él. El diablo sigue interesado en él, pero hay un grupo de personas dentro de la iglesia en las que el diablo está más interesado. ¿Quieren saber cuál es ese grupo? Los que están al frente, los que dirigen la obra, los diáconos, son las personas de las que el diablo está más pendiente y busca por todos los caminos derribar a esas personas. Busca derribar al de la alabanza, busca derribar al pastor. No está tan interesado, sí está interesado, pero no está tan interesado en aquel que viene, se sienta, escucha la palabra y se va y vuelve a su lugar como si nada. No está tan interesado en aquella persona que llega a la iglesia solamente para criticar, solamente para incluso muchas veces dormirse dentro de la iglesia.
para aquel que solamente llega a juzgar. En ese no está tan interesado, porque él sabe que tiene algún tipo de control para esa persona. He dicho que está más interesado en los que mueven la obra del Señor. Y tenemos que estar pendientes de todo eso. Amén. Fíjense bien, vamos a leer una vez más. Dice la palabra: despiértate tú que duermes. ¿Por qué la palabra nos hace énfasis de despertarnos? ¿Por qué? Fíjense bien, estamos aquí en Efesios y en su momento me imagino yo que si Pablo le dice esto a la iglesia de Efesios, es porque la iglesia había entrado en un momento de acomodamiento. En un momento donde la búsqueda ferviente que tuvieron al inicio ahora ya no era igual. Y la palabra es tan contemporánea que funcionó en aquel tiempo y funciona para este tiempo. Porque la iglesia, de cierta manera, está dormida. Y Pablo nos exhorta esta noche y nos dice: despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde? De los muertos. Levántate de los muertos. Ahora, la pregunta es: ¿estás vivo? Y cuando hablo de eso es espiritualmente. ¿Estás vivo o estás muerto? Si estás aquí, ¿cómo te consideras? Esa es la gran pregunta. Versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso lo vemos ahora en día, ¿sí? La gente está mirando que los días son malos, y en lugar de acercarse más a Dios, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Alejarse de Dios, alejarse de la presencia, alejarse de la unción de Dios. Pero algo que quiero compartir esta noche es que nosotros también que estamos aquí tenemos que entender, tenemos que tener por claro que no podemos vivir de victorias pasadas. ¿Qué son las victorias pasadas? A lo mejor en su tiempo tú fuiste una persona que oraba, eras una persona que intercedía, eras una persona que servía en la alabanza, eras una persona que a lo mejor predicabas en las calles, y ahora ya no lo haces y te quedaste solamente en el yo fui, en el yo era y en el yo hice. Eso ya no cuenta, eso ya es pasado, ya pasó, ya no va a volver. Pero tú lo puedes volver a hacer nuevamente. La palabra nos exhorta a que debemos de volver a encender ese primer amor que un día tuvimos. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo? ¿Te acuerdas cuando esa primera vez, esa oración que tú decidiste venir a la iglesia? Tú querías servir porque mirabas a otras personas sirviendo. Tú querías un lugar donde servir. Si eso te pasó, gloria a Dios. Si eso no te ha pasado, necesitas buscar un lugar donde puedas poner en práctica todos los dones, los talentos, las habilidades que Dios te ha dado. A todos Dios nos ha dado eso. Y la palabra nos exhorta a volver entonces a nuestro primer amor. No solamente a mantenernos en el recuerdo de lo que hacíamos, porque mucha gente vive del recuerdo. No, es que mire, pastor, usted viera todo lo que yo hacía en mi iglesia en Honduras, todo lo que yo hacía en mi iglesia en El Salvador. No, yo servía en todos los ministerios, pastor. Usted, mire, yo cuando ponía las manos, pastor, la gente se sanaba. ¿Y ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios nos manda a que volvamos a tener la misma pasión o una mejor pasión por Él ahora en día.
Tenemos que levantarnos y hacer que las cosas sucedan. Tenemos que levantarnos y mover al pueblo. Tenemos que levantarnos y ser nosotros los que empujen, los que caminen hacia adelante siempre. Los que demos el ejemplo, que estamos vivos y no que estamos muertos. Que somos de los que venimos y salimos allá afuera con la misma pasión de siempre y no ser los mismos que vienen, se sientan, escuchan, se van y se acabó. Esperemos que llegue el lunes, esperemos que llegue el jueves, esperemos que llegue el domingo a ver qué pasa. Y nunca pasa nada, porque hay 4 cosas que quiero compartir para que entiendas eso. Hoy te quiero compartir 4 actitudes que llevan al cristiano al enfriamiento, al desánimo espiritual, a la muerte espiritual. 4 cosas que te pueden mantener dormido o muerto espiritualmente si tú las dejas de hacer. ¿Quieren saberlas? Amén. Número 1, dejar de congregarse. En este tiempo que estamos viviendo de pandemia, la gente aprovechó para abandonar las iglesias. Muchas iglesias fueron cerradas porque sus miembros aprovecharon la oportunidad para abandonarlas, para irse, para ya no congregarse. Y la excusa fue, no, pues cerraron mi iglesia. ¿Acaso no hay iglesias abiertas? Hay más iglesias abiertas. Y fíjate bien, dejar de congregarse es una de las cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? A ver, ¿quién sabe ese texto bíblico? ¿Qué dice la palabra en relación a congregarse? No dejando de congregarnos, dice la palabra, como muchos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. ¿Por qué? Porque a muchas personas que pierden la pasión, que pierden el deseo, se les hace aburrido estar dentro de la iglesia. Se les hace aburrido venir a la iglesia. Yo sé que el cansancio muchas veces es difícil, pero cuando tú tienes pasión, aún con todo el cansancio del mundo, estás aquí, estás activo, estás mirando la forma de no dormirte. Pero es importante eso, que nos mantengamos siempre congregados. ¿Por qué? Porque una persona que no se congrega o que deja de congregarse, de a poco se va enfriando. Y de repente el cuerpo dice, hoy es jueves, hoy es día de culto. Tengo ganas de ir, pero no puedo. Y de repente, la próxima semana, el cuerpo dice, hoy es día de culto, quiero ir, pero no puedo. Pasado 3 semanas, un mes, que no vienes, no te presentas a la casa de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? El cuerpo va a caer en un acomodamiento y va a decir, ya ni siquiera se va a recordar que es día de culto. Y no va a sentir la necesidad de estar dentro de la iglesia, de venir y escuchar la palabra. Se pierde esa comunión con la iglesia y con Dios, ¿ok? Número 1, dejar de congregarse, ¿ok? Cuidado con dejar de congregarte, porque viene el enfriamiento, viene el desánimo y por ende viene tu muerte espiritual. Número 2, dejar de leer la Biblia. Muchos de los que estamos aquí tenemos muchos años congregándonos, siendo cristianos, y muchos tienen sus Biblias, pero muchos no conocen sus Biblias. Muchos no conocen algún texto bíblico y tienen años de congregarse. ¿Por qué será? Si yo le pregunto aquí a la iglesia esta noche, ¿quién ha leído una tan sola vez la Biblia completa en un año?
¿quién puede decir yo? Amén. Todos tenemos tiempo. 2 horas, todo el mundo la tiene para leer la Biblia. Si tienes más de 2 años, más de 3 años, más de 4 años, más de 5 años en la iglesia y no te has tomado el tiempo para leer la Biblia y ver si lo que están predicando es cierto, hay un problema. Hay un problema. Porque allá afuera hay sectas bíblicas, lastimosamente, sectas bíblicas que sus personas que se congregan, sus miembros, conocen la Biblia de pe a pa. Tópese con un testigo de Jehová, a ver cómo le va. Ustedes que no han leído la Biblia, tópese con un testigo de Jehová. Tópese con un mormón. Son personas que dominan la Biblia. ¿Y por qué el cristiano? ¿Por qué el hijo de Dios? ¿Por qué el que se considera hijo de Dios, hijo del rey, no lee la Biblia? ¿Por qué solamente la tiene como adorno? ¿Por qué razón? No hay una disciplina, no nos disciplinamos nosotros mismos para leer la palabra, para buscar a Dios. Es que Dios no me habla. ¿Cómo Dios te va a hablar si no estás buscándolo? Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios te va a aconsejar a través de su palabra. Pero si tú solamente tienes esta Biblia de adorno, Dios nunca te va a hablar. Por más que ores, y vamos a ver eso ahorita, por más que ores, porque la respuesta de Dios no va a ser audible, pero sí va a ser aquí en la palabra del Señor. Yo quiero saber si más de alguna persona esta noche se va a comprometer a leer la palabra. ¿Solo 2? Tenemos que comprometernos con la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo te puedo estar hablando mentiras ahora aquí. Yo me recuerdo cuando yo comenzaba, el pastor siempre decía: si usted no me cree lo que yo le he predicado esta noche, vaya a la palabra y léala. Y después del servicio yo recuerdo que llegaba con toda la pasión, me cambiaba, me ponía el cómodo y me ponía a leer la Biblia y me comprometí a leer 5 versículos, en veces leía más para acabarme la Biblia en un año. Porque yo decía, yo quiero ver si lo que Él me está predicando es cierto. Yo quiero ver que lo que Él me está predicando está en mi Biblia que yo tengo. Pero tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos de conocer la palabra. Porque si nosotros conocemos la palabra y nos encontramos con una de estas personas que ya he mencionado antes, posiblemente lo hagamos entender que lo que ellos dicen de cierta manera, ¿verdad?, está equivocado, y nosotros podemos decirles con la palabra en mano que lo están. Amén. Entonces, la número 2 era dejar de leer la Biblia. Y esto es como tirar a la basura tu manual, el manual de vida, el manual que te enseña sabiduría, el manual que te enseña inteligencia, el manual que te ayuda y te dirige en tu vida para que no tengas tantos fracasos. El manual que te exhorta y te da entendimiento y que te lleva al camino de salvación. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ir por ese mismo camino, ¿verdad? Por el camino de salvación. Llegar un día y estar delante de la presencia de Dios. ¿Cierto? ¿O alguien está aquí sentado solamente por querer estar? Todos tenemos que tener la conciencia plena en que estamos aquí porque estamos preparándonos, siempre lo voy a decir, nos estamos preparando para el momento del encuentro con Dios. Amén.
Número 3, dejar de orar. Alguna de las cosas que siempre me gusta, porque muchos de ustedes tienen el compromiso de venir los lunes a orar. Yo me recuerdo en la anterior iglesia donde yo estuve, solamente llegaba el pastor, sus hijos y otros 2 peloncitos por ahí que llegábamos a apoyar al pastor. Pero aquí ustedes tienen el deseo, ustedes tienen la pasión por venir y acercarse a Dios, a buscar a Dios, aunque sea solamente ese día, ¿verdad? Porque muchas veces en el ajetreo del día, en el trabajo, se nos olvida muchas veces orar. Dejamos a un lado la oración, nos vamos muchas veces a dormir sin orar, sin pedir perdón a Dios por nuestros pecados. A lo mejor le fallamos a Dios durante el día y estamos tan cansados que hasta se nos olvida todo y solamente nos vamos a dormir. La pregunta es, ¿qué pasaría si esa noche tú murieras? ¿Qué pasaría? La palabra dice que hay 2 tipos de pecados que el Señor no perdona. El pecado en contra del Espíritu Santo, que es la blasfemia, y el pecado no confesado. ¿Qué pasaría si esta noche tú te duermes y fallaste al Señor y no estás confesado, no estás perdonado por el Señor, no confesaste tus pecados delante del Señor? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Nunca nos ponemos a pensar en eso. Vivimos una vida cotidiana, pensamos que el siguiente día es de nosotros. Posiblemente no sea tuyo el mañana y posiblemente no te hayas puesto de acuerdo con Dios, y necesitamos todos hacerlo. Por ahí dicen que el que no ora, el diablo se lo devora. Ese dicho tiene tanta razón, porque cuando dejas de orar, cuando dejas de hablar con Dios, cuando dejas de llevar tus cargas delante de Dios, es ahí cuando el enemigo comienza a tomar posesión nuevamente de tus pensamientos. Y es ahí cuando el enemigo comienza a poner pensamientos de maldad nuevamente. Es ahí cuando el enemigo comienza a ponerte los pensamientos de lo malo que tú hacías, para que tú caigas nuevamente y vuelvas a hacer lo que a él le agrada. Entonces esta noche yo te digo, no permitas que el enemigo tome posesión de tus pensamientos. Mantente orando. Pablo decía, orad sin cesar. Imagínense, orad sin cesar. O sea, no se cansen de orar. Oren en todo tiempo. Cuando voy en el carro, le pido a Dios. Cuando llego a mi lugar de trabajo, le pido a Dios. Le doy gracias a Dios. Pero mucha gente confunde la oración y dice, pero es que yo no puedo orar. Es más, hermano, ore por mí. Le dije el otro día a un hermano que me dice, hermano, ore por mí. Sí, hermano, claro que sí. Todos tenemos el mismo acceso delante de la presencia de Dios. Vamos a orar. Y fíjese bien, eso es cierto. Pero ¿qué es lo que sucede? Confundimos la oración, pensamos que la oración es un método. La oración tiene un método y la oración no tiene un método, no tiene un cómo. La oración simplemente se da como cuando hablas con un amigo. Es un diálogo, exactamente. Comienzas a hablar, hablas y esperas una respuesta. La respuesta el mismo Señor te la da en tu mente y comienzas a hablar, comienzas a establecer un diálogo. Señor, mira, me pasó esto en la tarde, ¿qué crees que debí de hacer? ¿Crees que estuvo bueno lo que me pasó? ¿Crees que estuvo bueno cómo actué? Pero muchas veces no, muchas veces pensamos que es solamente dar gracias y pedir. Señor, te pido, 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 Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. La palabra nos advierte de las vanas repeticiones. Prácticamente vendrían siendo esas vanas repeticiones. ¿Por qué no le cuentas al Señor tus problemas?
¿Por qué no le cuentas al Señor tus cargas? Si estás falto de oración, ¿por qué no le cuentas tus cargas al Señor? ¿Por qué no le cuentas aquello que te está haciendo daño? ¿Por qué no le dices al Señor lo que estás pasando en tu trabajo? En vez de que tú seas el que te defiendas. No confundas la oración. La oración no es un método, no tiene un método. Simplemente es hablar con Dios, como cuando le llamas a tu mejor amigo para desahogarte. Exactamente así es la oración. Llámale a tu mejor amigo. Es Dios. Dios es tu mejor amigo. ¿Ok? Entonces, la tercera actitud que hace que una persona decaiga espiritualmente, si la deja de hacer, es dejar de orar. ¿Cuántos vamos a tener más cuidados con la oración? No solamente es el lunes, no solamente es el ratito que vienes y te sientas y te hincas ahí en la banca y dices Señor amén y te levantas. No solamente es ese momento, es en todo momento, es en todo tiempo. La oración es circunstancial. Lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer parado, lo puedes hacer manejando, lo puedes hacer acostado, como tú quieras, pero no dejes de hacer la oración. Y número 4, romper la comunión con los hermanos. Dejar la armonía con los hermanos. Cuando tú te excluyes, cuando tú te apartas, cuando tú vienes, pero cuando preguntamos, ¿y el hermano? No, pues ya se fue. Ya no está. ¿Qué estás haciendo? Te estás excluyendo. No estás siendo una persona que tiene armonía con los demás. No socializas con tus mismos hermanos, con el mismo cuerpo de Cristo. Imagínate que se desprendiera un brazo de tu cuerpo y se quiere ir por su lado. Que se desprende una oreja de tu cuerpo porque ya no quiere escuchar a la boca. ¿Te imaginas? Fíjate bien. Una de las cosas que nos mantienen activos y encendidos dentro de la congregación es estar en comunión con los hermanos. Es saber qué le pasa a la hermana Margarita. Es saber qué le pasa a la hermana Lilian. Es saber por qué ya no viene el hermano, la hermana. Muchas veces se va la gente y no nos damos cuenta. Se va la gente y nunca supimos que estuvieron aquí porque los vimos y los pasamos por alto. No los saludamos, los vemos que son nuevos, que vienen por primera vez y no nos acercamos a saludarlo, a darle la bienvenida, a decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy para servirte. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy, aquí estamos. Esa es la comunión. Todos tenemos que estar en la misma comunión. Dice la palabra que en su momento los apóstoles todos estaban unánimes en un mismo pensamiento. Y eso hacía que Dios se agradara y que Dios siguiera derramando de su Espíritu Santo sobre ellos. ¿Quién de aquí se sabe al menos 10 nombres de los hermanos? ¿Quién conoce a todos los que estamos aquí? Que si se pudiera poner de pie y decir yo conozco a la hermana y por nombre, mencionarlos a todos por nombre. Es bien difícil, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos esa costumbre de ir con la hermana y saludarle y decirle, hermana, ¿cómo está? Mire, yo soy el que canto ahí, me llamo Arnold. Yo me acerco con los jóvenes cuando vienen y les digo, mira, yo soy Arnold y soy el que está sirviendo ahí con los jóvenes. Estás invitado. Pero ya me le acerqué a la persona, yo sé que no viene, yo me le acerco. Voy y le doy la mano. Todos podemos hacer eso.
Todos. Ahora hay personas nuevas aquí. A ver quiénes se acercan y le dan un abrazo, le dan la mano y le dicen: soy fulana, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué? Porque llega un momento en el que esto se puede convertir en un club social donde hay groupies. Groupies, no, yo solamente me reúno con mis groupies aquí. ¿Va? Ay, los hermanos, esos hermanos. Yo no me reúno con ellos porque muchos hablan. Son muy callados. ¿Verdad? Cuidado con los groupies dentro de las iglesias, ya, que excluyen a los demás. Cuidado con eso, ¿ok? Romper la comunión con los hermanos, eso es como separar. Imagínate una llama encendida con muchos leños cruzados, bien encendidos, y apartas a uno de ellos, lo pones lejos. ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría? Se va a apagar, porque lo alejaste de donde está la llama. Y muchas veces, consciente o inconscientemente, nosotros somos los que alejamos a la gente con nuestras actitudes, que son nuevos incluso, y en veces los pasamos llevando. En vez de saludarlos, solo los pasamos llevando. Y mucha gente me ha dicho: el hermano no habla, el hermano es bien serio, ¿verdad? No refiriéndose a mí, sino a otras personas. El hermano pareciera que vuela, porque muchas veces así parecemos, que volamos y no queremos que nadie nos toque, ¿verdad? Y entonces eso es algo que nosotros tenemos que aprender a controlar en nosotros, esa mala actitud de no tener una comunión con todos, de no participar con todos dentro de la iglesia, de no ser, como decía el pastor, personas sociables. Nosotros no estamos aquí individualmente, somos un solo cuerpo y no podemos estar divididos dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, la pregunta que te quiero hacer esta noche es: ¿cuál de estas actitudes tú has tomado? ¿Has dejado de congregarte por algún tiempo? Sé sincero contigo mismo. ¿Has dejado de orar? Tú sabes si lo has dejado de hacer. Tú sabes si lo estás haciendo o no lo estás haciendo. ¿Has dejado de leer la Biblia? A lo mejor no lo estás haciendo, pero hoy dijeron algunos que se van a comprometer, ¿verdad? A leer la Biblia. O sea, si comienzas hoy, estamos 20 de mayo, para el 20 de mayo del 2022 has terminado de leer la Biblia, completita. ¿Ya? ¿Quién se compromete? Pero de verdad, desde ahora en la noche, leer 5, 10 capítulos, desde ahora. Pero no sean como llamarada de Tusa, va, que comienzan hoy, mañana, y ya el tercer día ya se les olvidó. Tienen sueño, están cansados. ¿Ok? 4 actitudes. Número 1, dejar de congregarse. Número 2, dejar de leer la Biblia. Número 3, dejar de orar. Y número 4, romper la comunión con los hermanos. ¿Cuál de estas actitudes tú has tomado? Piénsalo. Y si has tomado alguna de ellas, a romperla, a dejarla, porque no te conviene, no me conviene. ¿Ok? Ya para ir terminando, aunque ya casi se acaba el tiempo, pero quiero que vayas conmigo al capítulo 37 de Ezequiel. Vamos al capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Y quiero que veas algo, porque no solamente en este tiempo la iglesia está como muerta. No solamente en este tiempo la iglesia está como desanimada espiritualmente, sino que también en este tiempo
La iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios tanto ama, ese pueblo bendecido por Dios, Israel, había caído en un estancamiento, había caído en un decaimiento espiritual. Estaban muertos, dice la palabra. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 hasta el 5, dice así, mire. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Me imagino al profeta Ezequiel que está dormido y él reconoce que en el espíritu es movido a un valle. Es movido a un valle donde él mira a un montón de huesos secos. Y el Dios le dice: ¿sabes qué? Mira esos huesos secos. Mira cómo están allí tirados. Podrían tener vida, pero no la tienen porque se dejaron morir. Ahora profetiza y diles: huesos secos, vivirán ustedes ahora. Yo voy a poner espíritu sobre ustedes, dice Jehová el Señor. Ahora vamos a leer del 10 al 12. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de ¿qué? La casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Fíjate bien, el mensaje de esta palabra es que Ezequiel mirara a ese montón de huesos secos, porque Dios siempre compara a su pueblo con algo. Y en esta ocasión Dios quería comparar a ese montón de huesos secos con su pueblo Israel. Y la profecía no era para los huesos, era para el pueblo de Israel, el cual estaba dormido, el cual estaba muerto espiritualmente, porque se habían alejado, porque siempre tenían la costumbre de ir tras dioses ajenos. Siempre tenían la costumbre de dejar a Dios por imágenes o por dioses que otros pueblos adoraban. Y Dios le dice: profetiza a Israel, que yo les haré vivir nuevamente, que yo pondré sobre ellos mi espíritu. Esto es para que nosotros también entendamos que no solamente en este tiempo hay pueblo frío, hay pueblo desanimado. La Biblia, como he dicho antes, es tan contemporánea que funcionó en su tiempo y sigue funcionando ahora. Es adaptable a este tiempo. Ahora, considérate tú, ¿cómo estás viviendo tu vida? Si eres un muerto espiritual o estás viviendo para Cristo realmente. Algo que tenemos que saber es que a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Tú puedes levantar tus manos, tú puedes brincar, tú puedes saltar, tú puedes cantar. Pero Dios sabe, Dios conoce cómo está tu corazón. Dios sabe si lo que estás haciendo es genuino. Y si no es genuino, el Señor esta noche quiere ayudarte. Él quiere que entendamos que tenemos que ser genuinos delante de Dios y tener una pasión hacia Él que sea genuina.
Porque cuando tú tienes pasión para con Dios, no se te hace pesado venir a servir. Si te toca venir los 5 días, vienes porque quieres, no porque te toca, no porque tienes una obligación, no porque tienes un privilegio, sino porque quieres venir. No tengo, mucha gente dice, es que tengo que ir a la iglesia hoy porque me toca servir, ¿verdad? Y no es tengo, es quiero ir a la iglesia hoy porque me toca servir. ¿Ok? Entonces, a Dios no lo podemos engañar. Él sabe si estamos muertos o estamos vivos, llenos de pasión, llenos de deseo por servir y llenos por ese deseo ardiente de buscar la presencia de Dios. Aunque no podemos negar que en su momento, en nuestra vida, hemos llegado a estar desanimados, tristes, sin ganas de venir a la iglesia. Pero ha sido el mismo Dios quien nos ha devuelto el ánimo espiritual para estar aquí. Todos en su momento. A lo mejor hay alguna persona aquí esta noche que esté pasando por un momento de desánimo espiritual, pero hoy el Señor está hablando para que te levantes, para que seas restaurado, para que vuelvas a tu primer amor, para que vuelvas a tener esa misma pasión con la que comenzaste. Y ya para terminar, solamente quiero compartir 4 cosas que llevan a una persona a un estado de decaimiento espiritual y de muerte espiritual. 4 cosas. Y la primera, ¿qué creen que es? El pecado. Muchas veces hacemos cosas y como si nada, ¿verdad? Nada pasa, el Señor me perdona. En los jóvenes pasa mucho, que muchas veces hacemos cosas y creemos que así es la vida. No, todo trae una consecuencia al final. Todo trae una consecuencia y tenemos que tener cuidado, porque el pecado es la principal causa por la que una persona cae en decaimiento, por la que una persona ya no quiere venir a la iglesia, porque se siente sucio, porque se siente manchado, porque se siente que el Señor ya no lo va a perdonar. Número 1, el pecado. Número 2, la altivez. La palabra dice que Dios mira al humilde muy de cerca y imagino yo que lo abraza y lo toma en sus brazos. Pero dice que mira de lejos al altivo. Aquella persona que cree que no se puede hablar con ella. Aquella persona que cree que lo que están hablando son pamplinas, como dicen, son mentiras. Eso ya me lo sé, eso otra vez lo mismo. Altivez. Otra de las cosas es el ego. Creerse más que los demás. Pablo decía, ninguno tenga más pensamiento sobre sí del que debe de tener. O sea, yo no me puedo creer más que ustedes solamente porque tengo el privilegio de estar aquí delante de ustedes. Tengo el privilegio de cantar aquí para ustedes, para Dios. No me puedo creer más, ¿verdad? Eso sería un error. Había una vez un joven que Dios lo estaba usando bastante. Dios lo estaba levantando para ser un gran predicador. Y una vez había sido este joven invitado a una campaña. ¿Cuántos saben qué es una campaña? Cultos por semana, por una semana, digamos, por 3 días, ¿verdad? Y dicen que esa noche le tocaba al joven predicar, pero él se llenó de ego porque dijo, wow, ¿hasta dónde Dios me está llevando? Hubiesen llamado a otro predicador más grande, pero me llamaron a mí para predicar. Y dice que esa noche él subió al altar con todo el ego, con toda la altivez y mirando a los demás pastores y diciendo, yo voy a predicar ahora. Y cuando se sube al altar, después de que consideraban a este joven una persona muy fluida de palabras, una persona que era muy elocuente,
que sabía expresarse, que sabía hablar. Esa noche le agarró la tartamuda y comenzó a tartamudear y no supo qué decir. Y el pastor que lo había invitado lo llama y le dice: hijo, ven. El hombre baja, humillado, y le dice el pastor: hijo, si así como bajaste, hubieses subido, hubieses bajado así como subiste. Y la enseñanza es que no podemos ser altivos, no podemos ser orgullosos, no nos podemos llenar de ego porque yo soy el diácono, yo soy el ministro, yo soy aquí el don, ¿verdad? Don excelencia. No, todos somos iguales. Todos somos iguales. Ya para concluir, solamente quiero dejarte un versículo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, donde vemos que Pablo está llevándole un mensaje a Timoteo. Porque como hijos de Dios, como siervos, como ministros, algo nos va a desanimar. Y me imagino que llegaron los rumores a Pablo que Timoteo estaba desanimado, que Timoteo se le estaba apagando la llama, porque él era el pastor de la iglesia en Efesos, y ser pastor no es fácil. Siempre van a haber problemas, siempre el hermanito aquí, siempre la hermanita allá van a causar problemas. Pero Timoteo es aconsejado por Pablo y Pablo le dice: te aconsejo que aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Ese día que te fui a ordenar como pastor, te vi con una gran pasión, te vi con un gran amor por servir, te vi con un gran amor por los hermanos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aviva el don de Dios que hay en ti. En todos ha sido depositado un don especial para adorar a Dios, para tener la pasión por Dios. Ese día que recibimos al Señor, ese día recibimos ese don. Así es que si tú esta noche eres una persona que está siendo influenciada por lo negativo, que estás considerando ya no venir a la iglesia, que estás considerando no seguir leyendo la Biblia, que estás considerando alejarte de la manada, alejarte del rebaño, hoy te aconsejo, tal como Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Cuántos se comprometen esta noche a avivar el fuego? A avivar el fuego del don. Oh sí, Señor, hoy te damos gracias. Póngase de pie conmigo, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque este mensaje, mientras lo escribía, yo le decía al Señor, ayúdame, porque en más de alguno de esos 4 puntos que hemos tratado, muchas veces me cuesta. Pero somos seres humanos y tenemos que luchar para no abandonar la lectura, la oración, la congregación y la comunión con los hermanos. Amén. Señor, gracias. Gracias por esta noche que nos permites estar aquí. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias porque hoy podemos entender, Señor, que nos hace falta avivar ese fuego, ese don que tú nos has dado, Señor Jesús. Gracias por todo el amor. Gracias por toda la misericordia, Jesús.